Vamos a seguir avanzando porque tenemos que hablar de envejecimiento. En un momento en que en España no dejamos de ver cómo la tasa de natalidad cae, eso tiene unas implicaciones económicas y sociales inevitables que tenemos que hablar. Y para ello tenemos con nosotros a Fernando Ariza, director general adjunto de Mutualidad y presidente del Instituto de Actuarios Españoles, y a María Ángeles Durán. Ella es catedrática de Sociología. Nos van a dibujar la situación actual, nos hablarán del panorama futuro y cómo la nueva longevidad va a obligar a redefinir el trabajo y muchas otras cosas más. Adelante. Adelante. ¿Ya? Adelante. ¿Todo nuestro? Sí. Bueno, después de lo que acabamos de oír, casi lo que vamos a hablar nosotros es una prolongación, porque el envejecimiento, a mí no me gusta hablar de envejecimiento, sino de sociedades que adquieren la madurez demográfica, porque poner la cara en el envejecimiento siempre es ver la mitad más negativa de una realidad. Y en cambio hablar de la prolongación de los años de vida, pues es la cara positiva del mismo fenómeno. Pero bueno, hablando de longevidad, para España, según el Instituto Nacional de Estadística, nada menos que dentro de 9 años, las personas mayores de 65 seremos, una de cada 4. Una de cada 4. Y además, una proporción más alta serán mujeres. Y mujeres que en buena parte o han cotizado poco porque han estado muchos años fuera del mercado de trabajo o en posiciones peor remuneradas y por tanto con peores pensiones futuras. Y en estos momentos nada menos que 1/3 de las mujeres mayores de 65 años no tienen ningún ingreso propio. Eso nos pone de cara a una sociedad en la que habrá una proporción muy grande de personas que nunca volverán al mercado de trabajo. A lo mejor surge algún tipo de e-union que esté especializado en contratar a personas mayores de 65 años y no podrán ser nada más unos cuantos miles, tendrán que ser unos cuantos millones y cada año unos poquitos más que el año anterior. Ese es el desafío al que nos estamos enfrentando. ¿Cómo vivir bien? ¿Qué va a hacer esta sociedad ante ese desafío que realmente es una revolución? Nunca hubo en la historia nada parecido. No tenemos tampoco muchos modelos de los que copiar. Y bueno, tengo la suerte de poder dialogar hoy con Fernando Ariza, que además de ser director adjunto de Mutualidad, pues es actuario, que son los que, como sabéis, hacen los cálculos de cuánto vamos a vivir y qué probabilidades tenemos de que nos sucedan una serie de cosas. ¿Qué puede hacer la empresa privada, las mutuas? ¿Qué pueden hacer ante este desafío? Bueno, gracias Ángeles. Muy buenos días a todos. Y bueno, es verdad, respondiendo a esa pregunta, cuidado que somos los que calculan, pero hacemos otras cosas. Y bueno, no, es verdad que es un reto mayúsculo, ¿no?, el que tenemos ante nosotros del envejecimiento. Y muchas veces cuando hablamos de envejecimiento hablamos de edad, ¿no?, de vivir más y más como una gran conquista. Pero quizás sería simplificar mucho el debate, ¿no? Realmente el envejecimiento en sí mismo, ese reto está en articular una sociedad envejecida y eso es mucho más que vivir más, ¿no? Articular una sociedad envejecida requiere mucho esfuerzo de gobiernos, de ciudadanos y de empresas. Y yo aquí me gustaría daros mi enfoque y por lo que veo en tu introducción no tiene nada que ver con tu enfoque de lo que es el envejecimiento. Para mí hay un enfoque que tiene que ser desde la persona y otro desde la sociedad. Son diferentes para abordar este reto. ¿Y por qué digo que es diferente a lo que tú comentas? Porque creo que la palabra envejecimiento en sí mismo tiene que ser un enfoque optimista, positivo, amable. ¿Por qué? Porque envejecer es un proceso que, según los científicos, además empieza a la edad de 28 años, cuando los telómeros empiezan a acortarse y las células a reproducirse más lento, pues pasamos todos. Y tiene connotaciones negativas en las sociedades occidentales casi exclusivamente. Con lo cual, quizá es nuestra misión como ciudadanos y empresas, por supuesto, el ponerlo en positivo.
Y luego hay otra visión que es la de la sociedad envejecida, desde el punto de vista no de la persona, sino de la sociedad. Y ahí sí que tenemos un problema muy grave. Porque una sociedad envejecida es una sociedad que no crece, no tiene reposición, tiene problemas para crecer. Es lo que se dice que las sociedades envejecidas están, digamos, japonizadas, ¿no? Es la japonización de la economía. Y os pongo algún ejemplo muy claro y muy sencillito para que entendamos que es un fenómeno que tenemos que tratar de revertir de alguna manera. ¿Por qué? Uno, en la medida en que hay más personas mayores que cobran una pensión que de forma habitual es menor que el último salario, consumen menos. Aparecen movimientos deflacionarios. Si aparecen movimientos deflacionarios, bajan los tipos de interés. Y como hemos visto en los últimos años, las instituciones financieras no tienen incentivos a prestar dinero a familias, hogares, empresas. Se estanca la economía, ¿vale? Ese es el primer fenómeno. Y luego, por supuesto, en la medida que hay una fuerza laboral mucho más reducida, pues o aumentamos la productividad de manera significativa de las personas que sí estamos trabajando o de las máquinas, o se vuelve a estancar la economía y, por tanto, el progreso y la sociedad, ¿no? Pero es verdad que ahí las empresas, y aludo a unas cuestiones que entre Alejandro y Fernando en la mesa anterior veníais a aludir, me parece muy potente, las empresas tenemos que darnos cuenta, primero, de que esto es un beneficio para la sociedad. Tenemos que construir sociedad si ponemos foco en las personas mayores. Y todavía no hemos puesto las industrias, las empresas, foco en las personas mayores, en atender todas las cuestiones vinculadas al ocio, al consumo, al ahorro, a la dependencia, a la salud, a la habitabilidad, a la movilidad, la conectividad, tantas cosas para las personas mayores. Entonces es una cuestión de que tenemos ese compromiso con la sociedad, pero también es una cuestión de negocio, de business, es beneficio económico, porque si ahí no estamos, hay nuevas fuentes de generar ingresos y de generar economía. Por lo tanto, si nos movemos las empresas y los ciudadanos tenemos esa visión amable, yo creo que conseguimos mover el mundo. Y te pregunto yo, me toca. Yo te hablo un poquito del mundo empresarial en general, pero esa mezcla con gobiernos, con ciudadanos, con empresas. El rol también de las ONGs tiene que ser un rol también muy importante. Ángeles, cuéntanos alguna cosita de tu visión. Bueno, yo creo que en ese panorama que nos has dado de la economía española y de las economías de cualquier país, falta un actor decisivo. Y ese actor decisivo son los hogares. En realidad, con datos del Instituto Nacional de Estadística, si medimos el número de horas trabajadas al cabo del año, los hogares producen un 30% más que todo el mercado laboral. Lo repito, un 30% más que todo el mercado laboral. Y en estos momentos hay flujos permanentes entre las empresas, las ONGs, el Estado y los hogares. Y lo que no es capaz de resolver ni la empresa ni el hogar, ni el Estado, todo se devuelve a los hogares. Y ahí nos encontramos con un desafío absoluto, porque en los hogares tienen una capacidad de producción limitada y especialmente se nos viene encima el tema del cuidado, que ya no es ni sanitario ni educativo, pero de cara a los próximos 10, 20 años, en España vamos a necesitar cuidado por todas partes, muchísimo. Y eso dará oportunidades de negocios. Por ejemplo, yo me estaba fijando este pequeño cartelito que hay aquí a mi espalda. Si uno tiene cierta edad no lo ve seguro, porque las letras son un poquito pequeñitas. O, por ejemplo, ese escalón de ahí que está perfecto, pero cuando se tiene cierta edad, mejor que hubiera otro escalón intermedio. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que el urbanismo, por ejemplo, hay que repensárselo entero, todo. La arquitectura hay que volver a pensarla, el urbanismo, pero la estética también, ¿eh? Este pelo blanco que tienen precioso la mayor parte de nuestros amigos de cierta edad, a las mujeres casi que parece que nos está prohibido, ¿no? Entonces, bueno, hay que cambiar los valores. A mí me gustaría ser más optimista de lo que soy, pero estoy todo el día trabajando con las encuestas de opinión en las que tanto las personas mayores se quejan del edadismo y hay que encontrar una solución. Es difícil, pero es imprescindible, porque son muchos los años y además es que cada año la esperanza de vida aumenta en 3 meses. O sea que si yo había ahorrado 1.000 euros, sé que los tengo que estirar 3 meses más para que me duren, para cubrir los 20 años que tendré después de que me jubilen. La edad de jubilación, a lo mejor es un tema para tratarlo después, pero es un melón complicadísimo, porque mucha gente no quiere ni oír hablar. ¿Cómo combinar la productividad? Yo creo que es una palabra clave, ¿no? ¿Cómo conseguir una productividad tan alta que después de haber trabajado nada más, vamos a suponer, entre los 20 y los 65, nos dé para vivir entre los 0 y los 90, que es a lo que vamos a muy pocos años? O sea, fijaros,
con 45 años en el empleo, la productividad tiene que ser tan alta que ahorremos de grado o por fuerza como para vivir 90. O sea, tendríamos que apartar la mitad solamente para los años que no estaremos en el mercado de trabajo, suponiendo que todo el mundo esté en el mercado de trabajo. Es un desafío absoluto. Ahora, ¿cómo es imprescindible? Bueno, pues habrá que ponerse todos a por ello. Bueno, es imprescindible. El desafío es imprescindible y tenemos que afrontarlo y afrontarlo todos juntos. Eso es muy importante. Porque vamos poquito a poquito, ¿no? Vamos a intentar arreglar las pensiones o el sistema de salud o la dependencia. No, es que es todo, es el conjunto de la sociedad, es el estado de bienestar, tal como ahora lo concebimos y que queremos conservar de futuro. Pero ahí estabas hablando de un tema muy interesante y casi me has puesto en bandeja el rol del seguro, que me gustaría aludir a él, ¿no? En el sentido de que todo termina recayendo en los hogares. Al final, allá donde no llegan los estados, allá donde no llegan las empresas, recaen los ciudadanos, ¿no? En los hogares. Y ahí es donde tenemos que estar los seguros, ¿no? Yo creo que somos una de las industrias que mejor puede articular o equilibrar una sociedad, en el sentido de que vamos a ir cubriendo las brechas de protección o de mayor vulnerabilidad de los ciudadanos, vamos a intentar cubrirlos. Pero es verdad que aunque eso sea cierto, y ha sido cierto a lo largo de la historia de la humanidad, como la humanidad ha evolucionado gracias también a que había seguros, había respaldo detrás, en el ámbito de las personas mayores tenemos todavía muchos desafíos que no hemos acometido. Y algunos retos, y por hacer autocrítica, pero también compromisos de futuro, me gustaría alertaros de algunos de ellos, ¿no? En este sentido, tenemos un gran reto. Había una encuesta muy bonita que hacía la Fundación Mutualidad con ICEA, que es el estudio de investigación de mercado del seguro, en el cual venía a preguntar a las personas mayores qué necesidades tenían, qué les preocupaba. Y obviamente venían a decirnos pues, que la salud, la dependencia, los cuidados, la asistencia, la soledad, la gestión patrimonial. Y luego preguntaban a los seguros qué seguros había para las personas mayores. Y nos decían decesos y hogar. O sea, nada que ver con las necesidades de los ciudadanos. Por lo tanto, no estamos cubriendo las necesidades de los ciudadanos reales. El cómo, sí, es difícil. Bueno, pues para ahí está la investigación actuarial y ese liderazgo también que tenemos que hacer para crear esos seguros, ¿no? Pero también es que tenemos que soportar allá donde los estados no lleguen. Fíjate, ya hablas de los cuidados. En los cuidados, el 10% del Producto Interior Bruto de España se dedica a los cuidados de larga duración y prácticamente tenemos la sensación de que no se cubre nada. O sea, aunque se dedique el 10% del Producto Interior Bruto, no se está cubriendo nada. Ahí tenemos que estar. En términos de salud, el 60% del presupuesto va ahora para personas mayores de 65 años y el 35% para mayores de 85 años. Y esto es ahora. Tenemos que ayudar a soportar ese estado de bienestar. También el seguro puede estar ahí. Igual ya ha habido colaboración público-privada en el pasado y en el presente, ¿no? Pero es que esto va más. Es que la esperanza de vida, decías, aumenta 3 meses. Pues fijaos, a mí algo que me llamó más la atención todavía, aumenta, cada día que pasa, aumenta 6 horas. Cada día que pasa tenemos la esperanza de vida de vivir 6 horas más todavía, ¿no? Dices, ¡tras, qué barbaridad!, ¿no? Pues fíjate cómo va el mundo. Pero esa vida aumenta, esa esperanza de vida, pero la esperanza de vida sana no. Está anclada en los 75 años. ¿Qué quiere decir? Que vamos a vivir mucho más tiempo, pero de media vamos a vivir más tiempo con una enfermedad crónica o grave. Y eso necesita cuidados, necesita de asistencia, necesita de ayudas de dependencia, necesita de seguros valientes que aborden esa situación. Y seguros más inclusivos, ¿no? Para las personas mayores, más disponibles, más accesibles, más asequibles, que se puedan pagar, que no se pueda excluir por precio a las personas mayores. Ahí es donde tenemos la evolución, ese es el gran reto. Y Ángeles, quería yo preguntarte una cuestión porque has estudiado mucho y has leído mucho y has hecho muchos foros, has hablado de los cuidados, ¿no? Y ahora has vuelto a aludir a ellos. Y hay un término que acuñaste y que me parece muy bonito el que lo menciones y nos lo expliques bien, que es el término cuidatoriado, del cual entiendo que haces referencia a ese mundo de los cuidados, de la gente que cuida, porque tenemos que cuidar a las personas que no están bien, pero también a cuidar a los que cuidan, ¿no? En ese sentido, ¿nos puedes dar alguna luz también ahí? Miedo me da. Miedo me da porque la cultura empresarial es sobre todo una cultura del intercambio, donde lo justo es, hemos pactado y tú me das tanto como yo te devuelvo. Pero hay otras zonas de la vida en que la relación no es de intercambio, sino que es sobre todo de donación. Pero si somos realistas, también sabemos que hay otras zonas de la vida que son zonas de conflicto, zonas de explotación, zonas que no nos gustaría que existieran, pero que existen. Y quizá en este foro no va a salir mucho el tema, ¿no? Conflictos sociales, diferencias de poder, quién se lleva el gato al agua, por decirlo en una cosa. Por ejemplo, yo en estos momentos tengo un seguro privado, además del público, que pago por sanidad
375 euros al mes. La pensión media de las mujeres es del orden de 1.000 euros. Evidentemente, la inmensa mayoría de las mujeres españolas no pueden pagarse un seguro de salud privado por 375. Es más, de todas las aseguradoras creo que solo hay una que acepta, y con unas cuotas más altas, la inscripción de personas que ya hayan rebasado esa edad. De modo que es tremendo, ¿no? Y no sé si ya lo he dicho antes, 1/3 de las mujeres mayores, porque es que el envejecimiento y la longevidad nos toca sobre todo a las mujeres. Un dato que a lo mejor en la provincia de Badajoz, por cada 100 centenarios varones hay 432 centenarias mujeres. Pero además es que como nos emparejamos con hombres que son un poco mayores que nosotras, y eso en primer emparejamiento, en segundo ni lo cuento, ¿no? Pero es que además el índice de cuando hay divorcios es mucho más frecuente que él se vuelva a emparejar que ella. O sea, que las mujeres españolas, pero las danesas parecido y las colombianas, tenemos que hacernos a la idea de que los últimos 10 años de nuestra vida nos los tenemos que apañar sin compañero. El que haya sido nuestro querido compañero durante años o se ha marchado al cielo, algunos han ido al infierno, pero en fin, otros o se han marchado donde sea, pero el caso es que se han llevado en muchos casos la llave de la despensa y tenemos que saber que vamos a pasar. Total, que os paso menudo desafío tenéis las aseguradoras, sí. Tanto las que... porque yo también he hecho la prueba, voy al banco y le digo, mire, le doy esto que es lo que he ahorrado, ¿cuánto me da? Y me dice, uy, usted, bueno, con la salud que tiene va a durar muchísimo, le voy a dar... Y claro, lo que me dice que me va a dar, pues ¿para qué me da? No me da casi para nada. Si quiero vivir de eso, tengo que haber ahorrado una cantidad inmensa de dinero. ¿Cómo lo están resolviendo? Lo estamos resolviendo pagando impuestos porque si no el sistema de pensiones quiebra y tenemos que pagarlo de otro sitio. Ahora, ¿cuánto, mis queridos conciudadanos que me estarán escuchando, cuánto van a querer pagar más de impuestos para que yo tenga una vejez bien asegurada entre lo público y lo privado? Y ahí entrarán a lo mejor todo el voluntariado que dirá, bueno, pues yo te echo una mano, pero ¿cuánto voluntariado tenemos en España? ¿Cuánto podemos esperar del voluntariado? Está la fórmula cooperativa, yo creo que las cooperativas de servicios en el futuro tienen un grandísimo porvenir, pero me acabo de ir de un cohousing porque yo prefiero decir cohoming, que es mucho más agradable, pero me acabo de ir de un cohoming porque como no encaja en ninguna de las propuestas urbanísticas, no encontramos un suelo, porque el suelo está previsto para pobres de solemnidad y la gente de la clase media pues no somos pobres de solemnidad. Total, que hay que cambiar desde la vivienda hasta absolutamente todo. Sí, pero mira, yo ahí... Ay, perdón, es que no he dicho lo del cuidatoriado. Ya sabía que ibas a ir por donde a ti te diera la gana, básicamente. Pero... Oye, que soy muy disciplinada, Bueno, el cuidatoriado, para los que venimos de ciencias sociales y políticas, es el equivalente a lo que fue el proletariado en la Revolución Industrial. O sea, es la nueva clase social, característica de las sociedades desarrolladas que tienen mucha población, que tiene necesidad de cuidados simplemente para sobrevivir. Y el cuidatoriado lo componen, sobre todo, mujeres inmigrantes y mujeres autóctonas de una cierta edad. No tienen seguros, cuando hay una crisis es a los primeros que se les quita la seguridad social para ahorrar, sus jornadas no las aceptaría absolutamente ningún convenio colectivo y, además... para más, antes se decía para más INRI, ahora eso ya no se lleva, pero en fin, para más fastidio, cuando hacemos la contabilidad nacional, resulta que nos están ahorrando por todas partes población pasiva y aparecen como no productivos. Pues no, la verdad es que la economía española en estos momentos está pudiendo tener una fiscalidad más o menos tolerable porque cuenta con esta inmensa cantidad de mano de obra que, insisto, estadísticas de empleo del tiempo del INE equivalen lo que hacen los hogares y en buena parte es cuidado, no todo, también hay hombres, pero en buena parte son mujeres y en buena parte de una edad intermedia o mayores incluso, que están trabajando, produciendo en conjunto 1/3 más de horas de trabajo al año que todo el trabajo, incluido el sumergido. Son cifras del INE, no son cifras mías.
Muy bien. Bueno, de todo lo que está diciendo no tiene escrito nada ahí. O sea, todo lo que tenía preparado ha saltado por los aires. Entonces voy a decir yo también un poco lo que me da la gana porque ahí no te voy a responder lo que tú quieres. Porque es que creo que yo creo que es un foro amable y un foro donde hay una responsabilidad y un compromiso social muy importante. Quizá es el foco adecuado para decir determinadas cosas, ¿no? Y yo creo que hay una barrera psicológica que tenemos como sociedad, como ciudadanos, ¿no? Ya como empresas también y gobiernos y todo, ¿no? Que es esa que llamo yo tiránica barrera de los 65 años, o 67, me da igual. O sea, es una barrera entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, lo bonito y lo feo. Es decir, es como antes valías y ahora no vales. Antes eras una cosa y eres otra, y solo has pasado una hoja del calendario, ¿no? Entonces yo creo que tenemos el compromiso todos, empresas, ciudadanos, gobiernos, de eliminar esa barrera, ¿no? Una barrera que además, por daros un poquito de historia y contexto, ideó Otto von Bismarck en la Prusia del siglo XIX, ¿vale? Cuando la esperanza de vida era 40 años, ahora es de 83 años en España. Cuando a los 65 años llegaba el 10% de la población, y ahora llega a más del 90% de la población. Y los que llegaban vivían de media 10 años y ahora viven de media 21, y se espera que en 2050 vivan 30 años más. Con lo cual es que es una barrera que conceptualmente se está quedando obsoleta. Totalmente. ¿Vale? Entonces, vamos a vivir, lo decías tú antes, vamos a vivir casi más tiempo de pensionista que la fase de acumulación, ¿no? Entonces, busquemos de verdad el sentido a eso, ¿no? Y también propongamos que las industrias, las empresas, es verdad que tiene que haber cierta seguridad jurídica y una edad cronológica, digamos, robusta para esa seguridad jurídica de determinados derechos, pensiones y otros muchos, ¿no? Derechos de las personas mayores, pero abracemos el concepto de la edad biológica. Creo que es muy importante, es decir, esa edad no calendario, sino edad en función de tu estado vital, de tus tejidos, de tus órganos, de tus células, de cómo te sientes, de cómo te encuentras, ¿no? Creo que es muy importante y que además las empresas, de alguna forma, tratemos de acompañar a las personas en ese proceso de envejecimiento, que no lo estamos haciendo. Ese proceso de envejecimiento empieza desde el día 1 que entras en la empresa, con independencia de la edad, porque tienes que ir adaptando las capacidades, las habilidades, los conocimientos. Y muy especialmente ya cuando se va acercando el periodo de la jubilación, tienes que adaptar tus políticas de capital humano. Y eso no lo hacemos. Adaptamos las políticas de capital humano para otras necesidades vitales de otros segmentos de la empresa. De personas que van a tener hijos, personas con algún tipo de discapacidad, personas con una flexibilidad específica, pero no para las personas más senior. Y tenemos que adaptar la flexibilidad, tenemos que adaptar beneficios sociales, crear espacios intergeneracionales. Decía Unamuno que los nacionalismos mueren viajando, ¿no? Pues es que digamos que el edadismo y la brecha intergeneracional muere si nos empezamos a conocer unos a otros, ¿no? Y creo que eso es muy importante y desde la empresa podemos hacer mucho todavía. No me enrollo más porque yo creo que esto va a saltar, va a explotar. Que tenemos un reloj aquí en rojo. Oye, pero nos falta un tema. Nos falta que nos cuentes cómo estás tan bien y con buena salud. No, nos falta un tema y es centraros en que en realidad España es una cosita muy chiquitita en el mundo, que vivimos en una sociedad muy global y que el tema de la longevidad en buena parte depende de lo que esté pasando en otros países. En otros países tienen muchos hijos o son más viejos todavía que nosotros y nuestra economía y nuestra sociedad se parece bastante a un queso de Gruyère porque está lleno de agujeros, porque entre otras cosas tenemos un déficit de 0,7 hijos por mujer solamente para mantener nuestra estabilidad demográfica. De modo que el futuro de España en estos momentos pasa por inmensas corrientes que van a llegar de otros países, con otras culturas, con otros capitales humanos. Creo que hay que ponerle ese toque. Esto va a saltar, de verdad, va a explotar. Entonces, ¿te parece que nos autoinvitemos para el Foro Seres del año que viene? Me parece sigamos estupendo. charlando. Pues venga, muchas gracias.